Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa A Votar. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, verdaderamente de lujo. Nos acompañan el doctor Luis Carlos Ugalde, quien ya fue consejero presidente del IFE, y el doctor Leonardo Valdés Zurita, quien también fue consejero presidente del IFE. Queremos platicar con ellos el día de hoy, que es día de elecciones, sobre algunos de los temas que hemos venido debatiendo a lo largo de este programa y obviamente queremos enfatizar la importancia de por qué es necesario votar este 7 de junio. Doctor Luis Carlos Ugalde, tú que fuiste consejero presidente entre 2003 y 2007 y te tocó vivir una elección particularmente complicada, la de presidencial del año 2006, ¿cómo evalúas si la reforma política reciente fortaleció o no a la autoridad electoral, la cargó demasiado de atribuciones o le ha permitido un desempeño adecuado? Yo dividiría en dos vertientes. Yo creo que la vertiente básica de la autoridad, que es la organización operativa, logística de la elección, todavía no tenemos suficiente información para saber si la fortaleció o no. La forma de casilla única, el mecanismo de centralización de algunas partes de la capacitación e integración de mesas de casilla, habrá que ver los números al final del día y saber. Pero yo supongo que en ese tema lo que tenemos es bastante semejante a lo que había y creo que es una fortaleza. Yo donde soy muy crítico y lo he sido durante muchos años es en esta idea de creer que la autoridad electoral tiene que ser como un papá que regaña a todos los jugadores y que saca tarjetas, castiga por allá, porque yo creo que el mecanismo punitivo, preventivo, sobreregulatorio no ha ayudado a atacar problemas de fondo. Y a mí sí me preocupa que esta sobrecarga de funciones coloca al árbitro siempre en medio de la disputa, en medio del problema, lo acusan. Y esto a mí me parece que no es el método adecuado. Yo propugno siempre por un mecanismo que sea más autorregulado, con menos disposiciones, que vayan al fondo de los temas para que sea más eficaz la regulación. O sea que seguramente pasando la elección vamos a tener que discutir algunos temas de cómo modificar el modelo. Doctor Leonardo Valdés, estimado amigo también desde la vida académica y que también pasaste por el Instituto Federal Electoral, yo recuerdo que a ti te tocó ser presidente del IFE después de una reforma. Y me acuerdo que el balance que hacíamos por aquellos días era que ya de por sí el IFE tenía más atribuciones que las que había antes. Si no me equivoco, las enumerabas y eran como 50 más. Y ahora creo que tiene como 70 más el INE. Y obviamente uno de los temas conflictivos es este que comenta Luis Carlos. Este asunto de que el árbitro electoral, más que ser un árbitro discreto, como lo pretende, sin embargo, por las propias reglas se ha visto casi siempre en medio de todas las jugadas. ¿Tú cómo lo evalúas? Bueno, yo diría que para tener una visión lo más objetiva posible de este tipo de procesos políticos, hay que ubicarlos en la historia. Hay que entender de dónde venimos, hay que entender cómo es que se ha dado ese proceso de cambio y hay que entender a qué corresponde ese proceso de cambio. Porque lo cierto es que en México tuvimos por muchos años un sistema de partido hegemónico con elecciones organizadas por el gobierno y con bajísimos niveles de competitividad. Y eso hizo crisis en la elección presidencial de 1988, cuando el partido hegemónico se dividió y dio pie al desarrollo de un novedoso proceso en el país, el proceso de implantación del pluralismo político. Hoy México es mucho más plural que hace 30 años. Yo recuerdo las elecciones de 1985, yo tuve el privilegio de ser representante de un pequeño partido, el Partido Mexicano de los Trabajadores, ante la otrora Comisión Federal Electoral, que es el antecedente del IFE y el antecedente del INE. Y bueno, lo que teníamos era que el árbitro electoral era totalmente parcial. Por supuesto que había muchas regulaciones que hoy existen que eran absolutamente impensables en aquel momento y que eran favorables para la existencia de un partido hegemónico. Eso se acabó, eso se transformó. México entró a un proceso de cambio democrático y hoy lo que tenemos son las complicaciones de la construcción de una democracia en la que lo electoral juega un papel muy importante.
Diría que el IFE se fue madurando como institución desde aquel IFE todavía presidido por el secretario de Gobernación en la elección del 91, hasta el IFE ciudadanizado en la elección del 97 y hoy el Instituto Nacional Electoral. Como bien dice Luis Carlos, tiene una estructura, tiene un servicio profesional electoral que garantiza que las elecciones se organicen y se organicen bien. Tiene el apoyo de los ciudadanos y esto es muy importante porque los que instalan las casillas, los que reciben los votos, los que identifican al ciudadano cuando va a votar, cuentan las boletas y llenan las actas, son ciudadanos como tú, como yo, como Luis Carlos, que regalan un día domingo a el proceso de construcción de la democracia y se comprometen a hacerlo de una manera, yo diría, muy ciudadana. Es más, creo que se podría hacer una investigación para mostrar que quienes participan como funcionarios electorales elevan su cultura ciudadana y su perspectiva democrática. La otra parte en la que efectivamente el árbitro que antes vestía de negro y que tenía que pasar desapercibido, pues ahora viste fosforescente y ahora tiene que sacar tarjetas, porque las condiciones de la competencia han cambiado. Hace 30 años no teníamos incertidumbre de quién iba a ganar, no la elección federal, sino las elecciones de gobernadores. Hoy, el día de hoy, no sabemos quién va a ganar varias de las elecciones y eso es un elemento muy importante de la democracia. Esa incertidumbre pues requiere de una autoridad actuante, de una autoridad activa, de una autoridad que efectivamente pasó de ser un árbitro vestido de negro que pretendía ser inadvertido a un árbitro vestido de fosforescente que tiene que llamar la atención y que tiene que tomar decisiones en el desarrollo del proceso de lucha por el poder político. Claro. Hay un tema que ha sido muy debatido y que ha sido muy criticado, Luis Carlos, que es el tema del modelo de comunicación político-electoral. Se ha criticado mucho que se produce una verdadera spotización. Es decir, hay muchísimos spots que se repiten todo el día en radio y televisión, pero hay pocos debates. ¿Tú qué propondrías al respecto? Yo creo que este modelo se tiene que diferenciar. A mí me parece que es correcto que los spots sean gratuitos, pero me parece que tenemos que reflexionar el volumen, me parece que tenemos que reflexionar la duración de los spots para que haya franjas más amplias para debates o para programas informativos y tenemos que discutir su distribución. A mí me parece que es bastante ineficaz y por lo tanto bastante caro el modelo actual porque al margen de que sea gratuito, lo pongo entre comillas, tiene un costo económico y un costo de oportunidad. Entonces, ¿para qué le das a todos los partidos al mismo tiempo en cada estación de todo el país cuando podrías generar un diferenciador? ¿Queremos spots de las 6 de la mañana a las 11 de la noche? ¿O los queremos en el horario donde hay más audiencia adulta? ¿O los queremos en ciertas regiones y en otras no? Eso tenemos que reflexionarlo, porque tiene un uso alternativo. A lo mejor la autoridad electoral requiere solamente spots en la última fase y los partidos antes. Eso es lo que hay que reflexionar. Y creo que para el valor económico de lo que significa eso, reitero, creo que estoy a favor de que sean gratuitos, pero tienen un valor. La verdad es que habría que repensar su distribución, su duración y su volumen. Claro, ¿tú qué opinarías al respecto, Leonardo? Además de que tienen un valor económico, que evidentemente lo tienen, son recursos del Estado mexicano, porque lo cierto es que ese tiempo, que le llamamos el tiempo oficial, es el que los concesionarios pagan al Estado mexicano por el uso del espacio. Perdón, déjame interrumpir a Leonardo un segundo. El hecho de que el volumen sea tan alto obliga a que al gobierno y otros poderes públicos tengan que adquirir y pagar por tiempos para su uso. Entonces, por eso es que es importante esto. Hay que pensar si el volumen es el correcto. Perdón. Claro. Eso es, digamos, lo primero, tienen un valor económico. Pero yo creo, y aquí voy a hacer una presión a la intervención de Luis Carlos, creo que su principal valor es político. Otra vez la historia. ¿Qué pasó en la elección presidencial de 1994? Pues que no había spots, los partidos no se anunciaban y lo poco que aparecía en la radio y la televisión eran las menciones en los noticieros. Y hay una investigación que se hizo, que los propios consejeros ciudadanos de aquel entonces del IFE
propiciaron, que demuestra que el 95% de las menciones en los noticieros de radio y televisión eran para el candidato de un partido político, que fue quien ganó la elección presidencial. ¿Qué ha significado el cambio en el modelo de comunicación política? Ha significado equidad en la competencia. Hoy sabemos que hay 10 partidos políticos, quizás sus promocionales no son de alta calidad, pero hoy en cualquier población de este país, en donde llega la radio, en donde llega la televisión, los habitantes saben que hay 10 partidos políticos, saben que hay elecciones y saben que tienen la posibilidad de participar en esas elecciones. Por eso yo, igual que Luis Carlos, creo que no habría que dar una marcha atrás, como se ha propuesto ya, algún partido político ya presentó una iniciativa en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para volver a una situación comercial de compra y venta de promocionales por parte de los partidos políticos. Creo que eso se debe evitar, pero coincido en que se debe de afinar en algunos aspectos. Aquí contradigo a Luis Carlos. Él dice, ¿por qué la misma cantidad para todos los partidos políticos? Y no es exactamente así. La bolsa total de minutos se distribuye 30% igualitario para todos los partidos, 70% proporcional al resultado de la elección anterior. Igual que el financiamiento público, hay la construcción de una idea de equidad en la competencia, en el sentido de que efectivamente si eres un partido que tiene pocos votos, tendrás menos financiamiento, menos promocionales. Si eres un partido que tiene más votos, tendrás más financiamiento, más promocionales. Pero teniendo eso así, y yo diría manteniéndolo así, efectivamente hay que discutir el tema de la duración de los promocionales. 30 segundos es muy poco tiempo para estructurar una idea. Quizás está bien para un comercial, para vender un producto, pero no para presentar una plataforma política. Por supuesto que tendríamos que tener muchos más debates y por supuesto que el tiempo del Estado mexicano se tendría que emplear para transmitir esos debates, no solo el debate presidencial. Yo creo que en este proceso electoral a muchos ciudadanos nos hubiera encantado seguir los debates en las 9 entidades que tienen elección de gobernador. Aunque no vivamos en esa entidad, nos hubiera interesado saber cuál es el perfil, cuáles son las propuestas de los candidatos a gobernadores, y hubo muchos debates, pero no se transmitieron en el tiempo oficial del Estado mexicano. Tal suerte que creo que lo que viene, no sé si antes de la elección de 18, pero en algún momento después de la elección de 18, seguramente, es un análisis muy serio, muy cuidado, para mejorar el modelo de comunicación política, que ha tenido muchos defectos, ciertamente, pero que ha tenido una virtud: ha propiciado la equidad en la competencia, y eso ayuda al desarrollo de una democracia como la que hemos estado construyendo en este país. Perfecto, entonces tenemos un modelo de comunicación que vale la pena conservar, pero que hay que mejorar. Hay que perfeccionar, hay que corregirlo en algunos aspectos, ¿no? Bueno, sí, hay que ser muy cuidadoso. Primero, porque este es un modelo de comunicación política a través de medios tradicionales que cada vez son más irrelevantes. Los jóvenes del milenio no ven la televisión como nosotros la vemos, sentados frente al televisor a las 9 de la noche con un sándwich. Eso es cosa del pasado para cada vez una porción mayor de la población. Entonces, este modelo de comunicación es un modelo para las viejas generaciones. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Segundo, los nuevos medios sociales no son regulables y qué bueno que no lo sigan siendo. Entonces, este segmento cada vez más irrelevante de un electorado que vive en el siglo XX, hay que hacerlo. Y hay que ver qué, porque también es cierto, decimos, los spots de 30 segundos son muy pocos. Sí, pero yo me acuerdo que antes había programas de 5 minutos de los partidos que nadie veía porque eran pésimos y eran aburridísimos. Entonces, no por aumentar el tiempo van a mejorar su contenido. Entonces, yo sí creo que una combinación de spots de 30 segundos para anunciar un producto o un candidato deben coexistir con a lo mejor programas de 1 minuto, 90 segundos a lo más, y quizá franjas de 15 minutos para debates temáticos a lo mejor, no sé, hay que verlo, pero tampoco eso va a cambiar sustantivamente
la comunicación de los partidos con la sociedad. Yo creo que eso pasa más por los medios sociales actualmente. Claro, sí, porque en la actualidad hay un montón de medios que ya no son ni la radio ni la televisión. Muchos jóvenes viven ya pegados a su tablet, a su laptop, y por ahí pasa ya buena parte de la comunicación. ¿Tú querrías añadir algo sobre este tema de la Cierto, comunicación? el que las redes sociales, el Internet se hayan convertido hoy en un medio muy importante de comunicación debe de llamar la atención, no en el sentido de pensar que ya es hora de hacer una regulación, porque creo que sería no solamente inapropiado, sino propiciaría una cantidad de irregularidades impresionante, sino en el sentido de pensar que efectivamente los partidos, los candidatos, deben diseñar sus estrategias de comunicación tomando en cuenta los medios convencionales y los no convencionales medios de comunicación. Y por supuesto, tienen que elevar la calidad de la comunicación, del contenido. En el siglo XX, cuando yo era joven, los domingos a las 11 de la noche, quienes escuchábamos la radio, escuchábamos un programa que se llamaba La Hora Nacional, A las 10. que era lazo de unión entre todos los mexicanos. Sí. Decíamos los jóvenes irreverentes en aquel entonces, porque todos le apagábamos a la radio en ese momento. Efectivamente, hubo una época en que los partidos tenían estos programas de 5 minutos y se volvían lazo de unión entre todos los mexicanos porque le apagaban a la tele o le cambiaban de canal. Creo que el reto de la comunicación para los partidos políticos es muy grande y creo que haciendo ajustes a la legislación para mejorarla, el meollo del asunto está en la capacidad de los partidos para atrapar la atención del ciudadano y para poderle comunicar propuestas y de esa manera entrar en esta nueva etapa democrática en la que ya no hay punto de retorno. Sin duda alguna, la importancia de la Internet, de las redes sociales va a seguir creciendo y ahí la comunicación es mucho más volátil, incluso que en la radio y en la televisión. Y por cierto, Claro. si me permites introducir una idea, Por supuesto. durante los últimos 10 años ha habido un intento por regular, acotar, equilibrar la cobertura informativa en medios electrónicos. Pero un problema que ha sido muy patente en esta elección ha sido el sesgo de muchos medios tradicionales impresos. En muchas entidades del país. Tú llegas a una entidad donde gobierna un partido y como ese partido y ese gobierno le dan mucho dinero a los periódicos de la entidad, le cierran el micrófono a los candidatos opositores, le cierran básicamente el micrófono. Y esto no está regulado, yo no estoy diciendo regular, esto es un fenómeno que tiene que ver con otro asunto. El incremento desmedido de la publicidad oficial, que lo que ha generado es una generación de periódicos adictos a la publicidad, a las gacetillas de gobernadores, de presidentes municipales, y entonces, cuando llega la temporada electoral, esas gacetillas y esos periódicos responden a los que les dice el gobierno del Estado. Y esto sí me parece un problema. No tiene nada que ver con la regulación electoral, no pasa por ahí. Pasa por ir cerrando la llave de tanto dinero oficial que ha llegado a generar una generación de periódicos adictos que nadie los lee, pero que sirven una función política de estar cubriendo los intereses de los gobiernos en turno, y esto incluye a todos los partidos. Ese tema es muy importante y reitero, no necesitamos prohibiciones en la ley electoral, tiene que ver con otro asunto, en otra materia que es presupuestos para comunicación social. Claro, todo el asunto que de hecho los partidos no han querido regular, todo el tema de la propaganda y la publicidad gubernamental, Así que es. efectivamente son torrentes de recursos que llegan a los medios, ya sea radio, televisión locales o periódicos. Así es. Ya estamos muy cerca de cerrar y me gustaría que nos comentaran en esta situación que vive el país, en el que algunos colegas llaman al voto nulo, pero hay otros sectores organizados que están llamando a boicotear la elección, que nos plantearan, Luis Carlos, ¿por qué hoy sigue siendo importante ir a votar? Primero, el voto no ha generado descontento. Lo que ha generado descontento son los gobiernos emanados de ese voto. O sea, el voto no es el problema son gobiernos. Y tiene otra cosa que ver. La alternancia en México no ha mejorado
significativamente las condiciones en muchas entidades. Entonces la gente dice, aquí gobernó este, aquí gobernó el otro y seguimos igual de corruptos e igual con tanta inseguridad. Eso es lo que cuestiona, pero eso no tiene nada que ver con las urnas ni con los votos, tiene que ver con el sistema de pesos y contrapesos de la democracia. Es otro problema. Entonces, ¿por qué? Porque el voto es un insumo para la rendición de cuentas que por otras razones ha distorsionado, no por el voto. Dos, porque las alternativas son peores. Lo del voto nulo me parece que no tiene mucha consecuencia y al contrario, muchos han demostrado cómo justamente consigue lo contrario a quien quiere hacerlo, porque acaba por beneficiar a los partidos mayoritarios, lo cual es cierto. Pero vaya, si alguien quiere anular como un mecanismo proactivo de manifestar su rechazo, está en su derecho. Pero yo sí creo que el voto es lo más relevante, creo que es un insumo, creo que hay que trabajar en los mecanismos que están impidiendo que el voto tenga un efecto más contundente sobre el premio y el castigo sobre los gobernantes. Leonardo. Es un tema de régimen político. Claro. No es un tema de sistema electoral. El sistema electoral se ha ido desarrollando y el sistema electoral nos permite votar en libertad, nos permite elegir. Creo que el mexicano ha aprendido ya que cuando no le gusta el gobierno de un partido puede votar por el candidato de otro partido y se produce la alternancia. A veces para bien, a veces para mal, pero lo cierto es que en este aprendizaje democrático, que otra vez insisto, en términos históricos es muy breve todavía, son pocas décadas las que nos ha tomado construir esta democracia, en la parte electoral me parece que estamos avanzando bien. El tema es el régimen político. El tema es en dónde están los pesos y los contrapesos para que los gobiernos sean eficientes, para que los gobernantes cumplan con sus propuestas de campaña, para que si el gobernante comete un error reciba una sanción por el mismo régimen político. En fin, tengo la impresión de que la atención tiene que empezar a derivar hacia, por ejemplo, la pertinencia de algunos ingredientes de parlamentarismo o de semipresidencialismo, que ya los tenemos ahora en la reciente reforma de 2014. Si se decide esta figura del gobierno de coalición, a los secretarios de Estado los aprobará el Congreso. Yo diría, aunque no sea gobierno de coalición, sería sano que a los secretarios de Estado los apruebe el Congreso para la construcción de plataformas y de programas, para que las coaliciones electorales sean también coaliciones de gobierno, como sucede en muchos países europeos. En los propios Estados Unidos a los secretarios de Estado los aprueba el Congreso, de tal suerte que eso también se convierta en incentivos para la construcción de consensos políticos. Yo sigo pensando que en México sería necesaria la segunda vuelta para la elección presidencial. Es un cambio de régimen político importante, pero me doy cuenta que eso no es posible si no está este ingrediente del que las coaliciones electorales sean coaliciones de gobierno, de que cuando vas a la segunda vuelta y negocias con quienes no van a la segunda vuelta, puedas ofrecer que esa coalición que se va a conformar en el Congreso aprobará a tal o cual personaje como secretario de Estado con tal o cual programa de gobierno que va a desarrollar. En fin, creo que un poco quienes promueven esta idea de anular o de incluso romper la boleta, porque están enojados por el lento avance de nuestra democracia y están enojados con los partidos que tenemos, debieran reflexionar sobre la pertinencia no del no y de qué hacer en contra, sino del sí y de qué hacer para que nuestro régimen político avance y en ese avance nuestra democracia sea más plena y sea una democracia que nos satisfaga mejor a todos los ciudadanos. Entonces tenemos un sistema electoral que se ha desarrollado, digamos, de manera adecuada. Los ciudadanos hoy tienen derecho a votar, pero la democratización no se reduce a eso.
La democratización tiene que ir, como bien dicen Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, a todos los otros aspectos del sistema político para que la democracia sea también eficaz. Nos gustaría en estos últimos minutos, Luis Carlos, Leonardo, si nos pudieran obsequiar un pequeño voto para alimentar la urna de nuestro programa. Estos votos se leerán al aire al final del día de la jornada electoral y en los que nos los platican, les recordamos que todavía tenemos tiempo el día de hoy para ir a votar. Si aún no han votado, hay que ir a votar. Hoy es día 7 de junio, es día de votar. Luis Carlos, ¿por qué no nos platicas brevemente cuál es el pensamiento que tienes para este día? Yo voto por ti para que no. Me estoy candidateando ya. No, yo voto a favor de la alternancia como instrumento de rendición de cuentas, que es justamente lo que hace rato platicaba, que la alternancia y los contrapesos se nos están diluyendo por otras razones de régimen, como dice Leonardo, pero el voto es un insumo para que la alternancia y el voto den rendición de cuentas. Aquí está mi Excelente, voto. gracias Luis Carlos. Leonardo. Yo voto porque el voto sea libre y secreto, porque creo, sinceramente, que ha sido un gran triunfo del pueblo mexicano el que se pueda votar en secreto y en libertad, y creo que ese es el ingrediente fundamental de nuestra democracia. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a Luis Carlos Ugalde, a Leonardo Valdés y muchas gracias a ustedes que nos están honrando con su presencia en este programa Votar. Y no lo olviden, hoy día 7 de junio hay que ir a votar. Muchas gracias.